Y es maravilloso poder acercarnos a Jesús. Es genial poder acercarnos a la persona que tiene más autoridad y más poder en todo el universo, y que podemos acercarnos y hablar con Él. Y también poder escuchar su voz a través de la Biblia. Así que vamos a orar, si os parece, presentando también este tiempo para que el Señor pueda hablar a nuestra vida. Señor, gracias porque en esta mañana tú estás aquí con nosotros, y eso es suficiente y eso nos vale, y no necesitamos nada más que tenerte a ti, Señor, y estar contigo. Y en esta mañana, pues un domingo más, queremos acercarnos como esa esposa preciosa que tú has comprado con sangre para hacerla santa, para hacerla pura, para hacerla sin mancha y sin arruga. Y queremos ser así, Señor. Por eso te rogamos que tú nos hables en esta mañana por medio de la palabra, Señor, que tú, Señor, sigas cambiando las cosas que hay en nosotros que quizá pues no están bien del todo, para poder parecernos a ti, Señor, y ser esa esposa perfecta, Señor, esa esposa radiante para el día en que tú vuelvas y poder pasar la eternidad contigo, Señor. Háblanos en esta mañana y bendice todo lo que vayamos a decir, Señor. Amén. Amén. Pues seguimos con esta serie que empezamos ya hace bastantes semanas de la carta de Hebreos, ¿no?, que titulamos Jesús, la confirmación del nuevo pacto. Y hoy vamos a hacerlo y vamos a adentrarnos en el capítulo número 10, así que si queréis ir buscándolo, pues veremos capítulo 10 de Hebreos, los versículos del 1 al 25. Desde el capítulo 7, el autor de Hebreos se ha encargado de presentar a Jesús como el gran sumo sacerdote. Durante toda esta carta, durante este libro, él ha estado presentando a Jesús como superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Abraham, superior a Melquisedec, y ya acabando el capítulo 10, como veremos hoy, él acaba ya por fin su argumento de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Así que si lo tenéis, Hebreos capítulo 10 del 1 al 25, dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Amén. El texto comienza con un argumento muy claro. Los primeros 4 versículos están queriendo aclarar y decirle a estos judíos que iban a leer esta carta o la iban a escuchar.
La ley no sirve para salvarse. La ley que Dios le dio a Moisés no sirve para que nadie pueda ser salvo. Muchas veces se dice o se cree que la manera de salvarse del Antiguo Testamento era a través de la ley, era a través del cumplimiento y de las obras. Pero nada más lejos de la realidad, la ley no era un método de salvación, sino que, como dice el texto, era una imagen de los bienes venideros, una sombra que apuntaba a algo superior, obviamente hacia Jesús. ¿Y qué es lo que decía la ley? La ley lo que hacía era crear un marco, un espacio en el cual vivir según lo que Dios quería que se viviese. Pero la ley tenía un problema para los judíos. Era totalmente imposible de cumplirla. Nadie era capaz de cumplir toda la ley. Pero no porque la ley fuese mala o fuese demasiado difícil, sino por el corazón pecaminoso que cada uno de nosotros tenemos, igual que lo tuvieron los judíos que la recibieron. Y el hecho de que no podamos cumplir la ley nos hace, pues, transgresores de la ley, nos hace pecadores. Y por lo tanto necesitamos sí o sí un Salvador. Si Dios solamente hubiese dado la ley y nada más, pues entonces sería un medio insuficiente. Si solamente tuviésemos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, entonces la ley solamente serviría para condenar, para decirnos esto está mal y por lo tanto no tienes ninguna opción. Pero Dios en la ley explicó cómo también resolver el problema que había con el pecado. Como dice el texto, si los sacrificios de los animales pudiesen hacer perfectos a los hombres y a las mujeres, con un sacrificio sería suficiente. No haría falta que cada año se tuviesen que hacer sacrificios en el templo. Y aquí las palabras de Pablo a los Gálatas nos ofrecen luz sobre esta idea. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Un ayo es una niñera, una persona que cuida de un bebé y que le enseña, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así que la ley en realidad lo que hace es como servir de niñera para cada uno de nosotros, para llevarnos y enseñarnos que tenemos necesidad de Jesús, para recordarnos que hay alguien que puede rescatarnos de la consecuencia del pecado. La ley nos demuestra que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Si ahora cualquiera de nosotros, creo que ya lo puse de ilustración alguna vez, pero si cualquiera de nosotros cometiésemos un delito, cualquiera, no sé, vas conduciendo y atropellas a alguien y lo matas, y obviamente acabaríamos en un juicio. Cuando llegásemos al juicio podríamos explicarle al juez todas las cosas buenas que hemos hecho, pero acabaríamos en la cárcel porque hemos matado a una persona, por muchas otras cosas buenas que hayamos hecho. Pues ocurre exactamente lo mismo. Está muy bien que hagamos muchas cosas buenas, pero la ley la hemos roto y por lo tanto delante de Dios somos pecadores. Ella nos ofrece un destino que es lejos de Dios, pero también nos acompaña a entender que en Cristo podemos encontrar la solución que nosotros necesitamos. Y esto es algo que yo creo que todos tenemos muy claro, ¿verdad? La salvación es por gracia, y esta gracia es por medio de la fe, y como dice Pablo en Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. La teoría todos la tenemos muy clara, pero ¿qué pasa en la vida real? ¿Qué pasa en el día a día? Porque yo me miro a mí y veo que a veces sigo queriendo salvarme por mis obras, que a veces sigo queriendo convencer a Dios por las cosas que hago, por el tiempo que dedico a hacer una cosa, a hacer otra, o las cosas buenas que hago. Seguimos queriendo hacer sacrificios, no de animales quizá, pero sí de cosas nuestras, para que Dios esté a nuestro favor. Pero Dios no quiere que hagamos nada para aceptarnos. Dios no nos exige nada para que podamos acercarnos a Él. Nuestro valor ante Dios no se basa en lo que hacemos, se basa en lo que creemos. Se basa en dónde está nuestra fe. Se basa en dónde está nuestra confianza. Nuestra culpabilidad muchas veces se calma haciendo cosas buenas, ¿verdad? Cuando hacemos algo malo y quizá ofendemos pues, a nuestro marido, a nuestra mujer, siempre intentamos arreglarlo haciendo algo bueno, ¿no? Intentamos de esta manera que se solucione la situación. Pero con Dios no funciona así. No podemos arreglar de ninguna manera las ofensas que le hacemos. Cada vez que pecamos no hay nada que nosotros podamos hacer para que ese pecado se quede en el olvido. Es imposible. Solamente Cristo
Solamente la fe en Él es suficiente para que las cosas se vuelvan a estar bien. Nuestras buenas cosas que podemos hacer no valen si el objetivo de ello no es agradecer el perdón que hemos obtenido en Cristo. Si lo hacemos para conseguir perdón, estamos equivocados. Si lo hacemos como agradecimiento, eso son ofrendas de olor fragante a Dios. Son ofrendas de alabanzas a Él. La ley no servía en el Antiguo Testamento para salvarse, tampoco sirve hoy. Solamente es una sombra, una figura de aquello que tenía que venir, una niñera que nos guía hacia Cristo. Y esto precisamente es lo que expresa los versículos del 5 al 10. Dejadme leerlo, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Como los sacrificios no servían realmente, como siempre Dios toma la iniciativa. Dios da el primer paso y prepara un cuerpo humano en el cual va a vivir su Hijo, la segunda persona de la Trinidad que había existido durante toda la eternidad, que estaban todos los ángeles alabándole y adorándole, y Él decide despojarse de su gloria, decide humillarse, abandonar ese lugar de glorificación que tenía, dejar de oír a los ángeles alabarle, adorarle, servirle, limitar sus propios atributos para hacerse uno como nosotros, para convertirse en un siervo obediente de Dios. Porque los sacrificios que se hacían en el templo no eran ni suficientes, ni muchas veces ni siquiera eran del agrado de Dios. No servían para nada. Recuerdo la historia, ese momento en que Dios manda a Saúl a pelear contra los filisteos y les dice, te voy a dar la victoria, pero tienes que acabar con todo. Arrasa con todo, ¿no? Que no quede nada. Y Saúl va a la batalla y vuelve y se quedan los mejores animales del reino. Y con una buena intención. Quiere ofrecerlos delante de Dios, al menos eso dice. Y Samuel llega, le dice, Saúl, hemos tenido una buena victoria. Saúl le dice, sí, el Señor ha estado con nosotros. Y Samuel le dice, ¿qué son esos animales que oigo, Saúl? Y Saúl dice, no, estos son para ofrecerlos al Señor. Y entonces Samuel le dice, ¿no has entendido que Dios lo que quiere es obediencia y no sacrificios? Y esto es lo que el Hijo de Dios, Jesucristo, hizo. Aquellos sacrificios no valían y Él trajo obediencia, una obediencia que ni tú ni yo podemos tener hacia Dios. Una obediencia perfecta. Cristo se ha encargado de todo. Cristo se ha encargado de todo. Y esto es algo que a los líderes muchas veces les da mucho miedo. Porque cuando el cristiano entiende que Cristo se ha encargado de todo, y creo que no pasa en esta iglesia, pero en muchas sí, ese poder del liderazgo sobre la gente se pierde. Porque Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha dado una vida para vivirla plenamente. Y cuando entendemos que Cristo lo ha hecho todo, entonces ya no nos esforzamos por ganar ningún favor de Dios. Ya no nos esforzamos por intentar hacer que Dios esté contento conmigo por las cosas que yo hago. Porque si Dios está contento conmigo es a través de Jesús, no es por nada que yo haga. No es por nada que nosotros podamos hacer. Y entonces encontramos la verdadera libertad. Una libertad en la que ya no vivimos con el miedo o con la necesidad de que nadie nos acepte. Con el intento de agradar a la gente para que puedan aceptarnos como somos. Vivimos hoy en la era de la aceptación, en la era del like. Cada vez más la identidad de las personas se basa en lo que proyectan hacia el exterior en lugar de lo que hay interiormente. Por eso vemos como tanta gente, pues cuando sube sus fotos a Instagram, pues siempre todo el mundo usa filtros para estar más guapo y estar mejor. Recuerdo que
consejo para los jóvenes, que una vez, escuchando a alguien que trabajaba mucho con jóvenes, decía: yo a los jóvenes les aconsejo que cuando les gusta una chica, no miren su foto de Instagram, las que ella sube, que miren en las que la han etiquetado, ahí es donde está la realidad, porque las que ella sube se ponen más guapas. Así que cuando queréis saber a alguna chica, mirad las que están etiquetadas y no las que ellas suben, que esas suelen ser un poco más editadas. Pero es verdad, vivimos en la época en la que queremos transmitir cosas que a veces ni somos, cosas que no son reales, pero es que nuestro valor, y si lo entendemos viviremos en libertad, nuestro valor se encuentra en Cristo. Nuestro valor se encuentra en lo que Jesús es, en que Él cumplió la voluntad de Dios, de vivir una vida sin ningún pecado, una vida totalmente perfecta, y por eso nosotros somos santificados. Por eso Dios nos ve a nosotros, y nos ve como si no hubiésemos roto un plato nunca, como si fuésemos niños buenos, que se han portado bien toda su vida. A veces decimos que Dios nos ama tal y como somos, pero no es verdad. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Aun con todo lo que hay en nosotros, con todos los motivos que Dios tendría para no amarnos, Dios nos ama porque nos ve a través de Jesús. No seamos asesinos de la gracia. Hay cristianos que son asesinos de la gracia, obligando a las personas a hacer cosas para poder acercarse a Dios. Eso no lo señala la Biblia. Como hemos dicho antes, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esta es la realidad. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Y la gracia es un regalo inmerecido. Es algo que ninguno de nosotros merecíamos. Y la gracia es libre. Dios la da a quien quiere y nadie puede demandarla. Y Dios la otorga porque quiere hacerlo. Nadie puede decirle a Dios: tienes que tener gracia conmigo. Pero Dios quiere tenerla. Y todo el que se acerca a Dios encuentra gracia. Y la mayor evidencia de su gracia es Jesús viniendo a la tierra. Es Jesús muriendo en la cruz. Es Jesús resucitando por nuestros pecados. No seamos asesinos de la gracia. No exijamos a la gente más de lo que Dios exige. Y esto no quiere decir, y luego hablaremos también, de que estamos en un proceso de santificación y que obviamente tenemos que trabajar y luchar contra nuestro pecado, si no, no habríamos entendido nada de esta gracia. Pero para acercarse a Dios no hace falta nada. Es gracia y esa gracia se evidencia por medio de la fe. Así que queda claro que Jesús es el único método de salvación posible. No hay ningún otro. Pero no solo esto, sino que Jesús hoy se encuentra en una posición de victoria. Mira, los versículos del 11 al 14 dicen: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los sacerdotes estaban todos los días ofreciendo sacrificios. Todos los días se mataban animales o se quemaba cebada o otro tipo de plantas para ofrecer sacrificios. Pero estos sacrificios eran insuficientes para poder calmar la ira de Dios. Pero Jesús hizo un solo sacrificio. Y si nos fijamos, hay una diferencia clara. Muchos que no servían para nada contra uno que sirve para todo, que era suficiente. Y esto hace que Jesús se siente a la diestra del trono de Dios. Es decir, que obtenga una posición de autoridad sobre todo el universo. Y Él ahora está allí, esperando que llegue el día en que todos sus enemigos se arrodillen delante de Él para reconocerle como vencedor y como redentor. Todos los enemigos de Jesús le van a reconocer como el vencedor, como el ganador, porque con su muerte nos ha santificado a nosotros. Nosotros somos la evidencia de que Jesús es el vencedor. Nuestra santificación es lo que demuestra que la obra de Jesús tiene sentido y que ha tenido efecto. Yo no sé cuando tú te miras al espejo o miras en tu interior si tú te ves perfecto. Yo me veo muchas canas, ahora me he cortado el pelo esta semana, pero la semana pasada parecía un vagabundo.
las barbas, los pelos, y me veía cosas que eran imperfectas. Pero cuando Dios nos ve a través de Jesús y nos ve perfectos, sin ni un solo defecto, sin ni una falla, como si nos hubiésemos portado de manera impecable durante toda nuestra vida. Si Jesús solo en ese proceso de santificación solamente nos hubiese cogido, nos hubiese apartado para Dios, seguiríamos teniendo un problema de conducta. Pero Él nos ha hecho perfectos. Jesús nos ha hecho perfectos. Porque mientras que en la cruz todos nuestros pecados fueron apuntados al nombre de Jesús, como si Él los hubiese hecho, también en la cruz la vida perfecta que Él vivió ha sido apuntada como si nosotros la hubiésemos vivido. Así que podemos acercarnos a Dios con calma, con tranquilidad, con la seguridad de que nos va a aceptar porque es como si hubiésemos vivido perfectamente toda nuestra vida. Porque Jesús es el vencedor. Porque Él volverá y todos sus enemigos dirán: tú eres el Señor. Tú eres el ser más poderoso de todo el universo. Y lo sabemos porque vemos a todos estos. Nos verán a nosotros, imperfectos y pecadores, que Dios nos ve perfectos por medio de Él. Y la situación en la que esto nos coloca, la verdad es que es una situación realmente genial. Jesús, hemos visto que es el único medio de salvación, porque Él es el vencedor que nos hace perfectos. Ahora bien, si esto es una realidad en nuestra vida, si lo creemos, algo se tiene que ver. No podemos vivir de cualquier manera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay 4 cosas que el texto nos presenta que deberían estar en nuestra vida como algo habitual. La primera cosa es que tenemos que depender del Espíritu Santo. Dice los versículos del 15 al 18. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Y porque después de haber dicho esto... se me ha perdido aquí algo del texto. Perdonad. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. La vida en el Espíritu Santo, vivir la vida en el Espíritu, significa que tenemos una conciencia clara y sincera de lo que hay en nuestro corazón y de lo que hay en nuestro interior. Tenemos claro quién es el Hijo de Dios, que el Espíritu Santo pone la ley de Dios marcada a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón, no solamente para creerla, sino para vivirla. No nos salvamos por la ley, pero porque somos salvos vivimos por la ley. ¿Sí? ¿Se entiende? No nos salvamos de ninguna manera por hacer cosas buenas, pero como somos salvos vamos a esforzarnos en hacer cosas buenas por agradecer la salvación que Jesús nos ha dado. Nuestro sistema de valores cambia. No podemos tener los mismos valores que tiene el mundo. No podemos pensar en cuanto a la sexualidad lo mismo que piensa el mundo. No podemos pensar en cuanto al matrimonio lo mismo que piensa el mundo. No podemos pensar en cuanto a las relaciones lo mismo que piensa el mundo. Porque los sistemas de valores del mundo y de Dios son diferentes. Y el Espíritu Santo ha puesto su ley en nuestra mente y en el corazón. Y esto se tiene que traducir en nuestra vida en cambios de hábitos, en cambios de comportamiento, en cambios de intereses, en cambios en lo que dedicamos nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo. ¿Nos duele cuando pecamos? ¿Nos sentimos mal cuando hacemos algo que sabemos que a Dios no le gusta o seguimos como si no hubiese pasado nada? Ayer en los jóvenes les decía, yo recuerdo cuando era pequeño, el tema del pecado me lo explicaron con una ilustración muy gráfica. Me la explicaron como una pirámide que está dentro nuestro y que cada vez que hacemos algo mal, gira. Y que los vórtices de la pirámide, los vértices, que están afilados, cuando giran nos duele. Y yo creo que todos hemos experimentado el pecar y el sentir un dolor dentro, decir, uy, esto que estoy haciendo no está bien. Pero la pirámide, cuanto más pecamos, más va girando. Y los vértices se van volviendo redondos. Y llega el punto en que ya ni siquiera duelen cuando giran. ¿Nos duele cuando pecamos? ¿Nos duele que estamos ofendiendo a Dios?
Porque si realmente somos hijos de Dios y el Espíritu Santo vive dentro nuestro, su ley tiene que estar escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto se tiene que ver. Y mirad, yo he visto a mucha gente, y seguro que vosotros también, que han venido a la iglesia y han intentado imitar un estilo de vida cristiano. Y se han acabado yendo, porque es imposible imitar y vivir por nuestras fuerzas la ley de Dios. Es imposible negarse tanto a uno mismo y dejar nuestros placeres a un lado si el Espíritu Santo no está en nuestro interior. Es absolutamente imposible. ¿Vive el Espíritu Santo en ti? ¿Es Él el que te guía? ¿Él es el que te enseña cada día las cosas que haces mal? ¿Sientes amor por la ley de Dios y su cumplimiento? ¿O te parece un fastidio que qué mal que Dios se le ocurrió hacer las cosas así? Si el Espíritu Santo realmente nos ha sellado, ha habido un cambio en nuestra mente y en nuestro corazón. Ha habido un cambio en la manera de entender la vida y hemos experimentado el verdadero perdón. Un perdón que olvida. Un perdón que sabemos que Dios ya no nos va a echar en cara aquello que hemos hecho. Un perdón que no solo perdona cuando hacemos algo, sino un perdón que es el mismo Dios el que toma la acción para perdonarnos, que toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Una relación en la que nosotros no debemos nada, pero que realmente nos exige todo. No se puede vivir la vida cristiana sin entregar la vida entera. No podemos querer guardarnos un poquito para nosotros y dar un poquito a Dios. No se pueden vivir entre dos aguas. O estamos con Dios o estamos contra Él. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, como dice Juan en Primera de Juan. Dios no quiere ofrendas. Dios no quiere nuestras migajas. A veces intentamos hacer cosas para Dios como si le fuésemos a asombrar. Él ha creado todo. ¿Qué vamos a darle nosotros a Dios? Pero lo que nos da es tan grande, es tan increíble, que no tendría explicación que no seamos capaces de darle toda nuestra vida, solamente como gratitud por lo que Él nos ha dado. La segunda cosa la encontramos entre los versículos 19 y 22. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Cristo en su muerte, y ya el autor de Hebreos lo ha explicado anteriormente, nos ha abierto el camino al lugar santísimo. Y Él ha sido el primero que ha entrado y nos ha dicho: por aquí tenéis acceso al trono de la gracia. Él es nuestro intermediario, Él es nuestro sumo sacerdote. Así que, gracias a su obra, nosotros podemos ir delante del trono de Dios, pero tenemos que hacerlo con corazón sincero, con un corazón que no oculta nada. Nuestra relación con Dios se tiene que basar en la transparencia. No puede ser de ninguna otra manera. A veces podemos acercarnos a Dios y orar, y que nuestras palabras no sean más que charlatanería y palabras vacías que en realidad son todas mentiras. Puede ser, a veces quizá podemos pasar épocas de nuestra vida en la que esto ocurra, pero si hacemos esto, lo que estamos siendo es como un niño pequeñito que intenta engañar a su padre o a su madre. Y que el padre y la madre, que han vivido más, lo ven y dicen: sí, sé que me estás mintiendo. Si estás tartamudeando mientras me estás diciendo y contando esta excusa para que no te castigue. Y a veces nos acercamos nosotros también de esta manera a Dios, con excusas, con: Señor, es que no tengo tiempo, Señor, es que hay tantas cosas que me preocupan, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Pero al acercarnos al trono de la gracia tenemos que ser transparentes delante de Dios. Dios no quiere que vayamos con una careta. Hasta hace poco llevaban mascarillas por el tema COVID. Dios no quiere que vayamos con mascarillas delante de Él. Dios quiere que vayamos tal y como nosotros somos. Y lo tenemos que hacer con plena certidumbre de fe. Es decir, sabiendo que no solo Jesús nos escucha, sino que Él está a nuestro favor, intercediendo por cada uno de nosotros delante del Padre, y que Él perdona todo lo que hayamos hecho. Para acercarnos al trono de la gracia, el arrepentimiento es fundamental.
La característica principal de un cristiano no son el dinero que da a ONGs, no son las personas por las que se preocupa, no son los buenos actos que hace. La característica principal de un cristiano es que se arrepiente. Y se arrepiente todos los días. Y seguramente deberíamos arrepentirnos varias veces al día. Y para acercarnos al trono de la gracia, tenemos que llegar limpios por la sangre de Jesús. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que agradecer el perdón que Jesús nos ofrece, con los corazones purificados, como dice el texto, de mala conciencia. No podemos ir a Dios y que en nuestra cabeza estemos sintiéndonos mal por lo que hemos hecho. Arrepintámonos. Jesús nos ofrece perdón. ¿Por qué ir con una carga de culpabilidad cuando Jesús se la ha llevado en la cruz? Vivamos vidas de esta manera, descargados de culpabilidad y agradecidos por el perdón que ya hemos recibido. La tercera cosa que tenemos es con Jesús, es la responsabilidad de mantenernos firmes. Dice el versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vivimos en un mundo que cambia. Vivimos en un mundo en que un día nos dicen una cosa y si a la semana que viene nos dicen la contraria y nos la venden como que todo es verdad. Vivimos en un mundo en que cada uno podemos tener nuestra verdad y hace unos años parecía que lo que la ciencia decía era inamovible. Si la ciencia lo decía, eso tenía que ser verdad. Hoy en día, si la ciencia se pone en contra de cómo yo me autopercibo, la que está equivocada es la ciencia, porque lo que yo digo de mí es más importante. Vivimos en un mundo en el que cambia y que de aquí un año o dos, lo que vivimos hoy seguramente se verá de otra manera y los pensamientos serán diferentes. Y en medio de esta inconsistencia, el cristianismo ofrece algo. Ofrece firmeza. Ofrece valores que no están en juego, que siempre han sido los mismos a lo largo de toda la historia. La Biblia mantiene la misma opinión desde Génesis a Apocalipsis, en todo lo que tiene que ver en cómo podemos ser salvos, mantiene una coherencia en cuanto a la moral, en cuanto a cómo debemos comportarnos, en cuanto a cómo tenemos que vivir en sociedad. Y hoy en día esta sociedad necesita de personas que sean firmes y constantes en sus convicciones. Esta sociedad necesita personas que a veces puedan decir, no, esto no es así. No, esto no es verdad. Pero la realidad es que es difícil mantenerse firme. Vivimos muy presionados. Vivimos atacados cada día. Es ver la televisión, ver cualquier película, ver cualquier serie. Nos machacan con cosas que están en contra de lo que Dios nos dice. Y el autor de Hebreos esto lo sabía. Y por eso les da un argumento para animar a sus lectores a mantenerse firmes. Y es que fiel es el que lo prometió. Es verdad, vivimos en un mundo de mucha presión, en un mundo muy cambiante, pero Cristo ha prometido que Él nos va a perfeccionar hasta el día en que Él vuelva. Así que podemos estar seguros que en todo el recorrido que nos quede por delante, Él va a seguir trabajando en nosotros. Él va a seguir trabajando y vamos a ver que esto es verdad, que esto es una realidad. Tener convicción de que estamos en la verdad es probablemente el mejor método que podemos tener para mantenernos firmes, para no caer, para mantener firme nuestra profesión. Así que no permitamos que este mundo nos tambalee. Sigamos sumergiéndonos en la Biblia, adquiriendo conocimiento y estando firmes. Pero aún así, la realidad es que esto no es sencillo y esto nos lleva a la cuarta cosa que creo que en la cual tenemos una responsabilidad con Jesús. En los últimos versículos 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este texto se usa mucho para hablar con personas que no suelen venir a la iglesia, ¿verdad? La Biblia dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Y creo que viendo el contexto, es un enfoque muy equivocado este. No está hablando de esto el autor de Hebreos. No está hablando de ir a los cultos. Está hablando de algo mucho más grande y mucho más importante.
de algo mucho más amplio y más profundo. Lo que está diciendo es que nuestra responsabilidad con Jesús es que debemos formar parte de una manera activa de la iglesia local. No está hablando de que tenemos que venir el domingo a las 11 menos 10, estar en el culto y cuando acabemos a las 12 y 20 irnos corriendo. Lo que está diciendo es que eso es no congregarse. Porque lo que nos dice que tenemos que hacer es estimularnos en amor y a las buenas obras. Es relacionarnos, es estar juntos, es hablar, es compartir las cargas, es animarnos en nuestro camino cristiano. Y la verdad tenemos una iglesia que es muy extraña, en la que de los que estamos aquí, quizá el 10% son del pueblo y el resto venimos cada uno de un sitio diferente. Las iglesias de pueblo normalmente la gente son todos del mismo pueblo y esto es mucho más fácil. Es fácil quedar para tomar un café con uno, para quedar a tomar un café con otro, para hablar, para encontrarnos. Pero en nuestro caso nos vemos solamente cuando coincidimos en la iglesia, porque cada uno venimos de un sitio diferente. Y creo que es el momento de que empecemos a acostumbrarnos a que si el culto del viernes empieza a las 8, podemos quedar a las 7 para tomar un café juntos, para hablar. Que si el culto del domingo empieza a las 11, podemos lo mismo. Ahora creo que además el bar de aquí de la esquina, la cafetería, abren. Antes no teníamos nada por aquí, ahora sí que está abierto al menos los viernes. Necesitamos esto. Vivimos en un mundo que es muy difícil vivir cristiano, de manera cristiana solos. Es muy difícil. Y tenemos que, como dice el texto, estimularnos al amor y a las buenas obras. Tener relación. El no dejar de congregarse no tiene que ver con estar una hora y pico aquí en el culto. Eso es una parte. Y es importante esa parte. Pero tiene que ver con la relación. Invitémonos a comer. Quedemos para cenar. Para hablar, para conversar. Es importante. Porque si no lo hacemos, es fácil enfriarnos. Y aquellos que, quizá ni siquiera vengan a reunirse, como dice, exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y cada día estamos más cerca del retorno de Jesús. Cada día, ese día está más cerca. Y si vemos que alguien se está enfriando, si vemos que alguien no está andando bien, con amor, pero llamémonos la atención. Por favor, si veis que un día dejo de venir a la iglesia, si veis que un día me vuelvo rebelde, llamadme y metedme una buena bronca. Y deberíamos hacerlo todos, con amor, estimulándonos al amor y a las buenas obras, exhortándonos cuando no andamos bien, pero no porque nosotros seamos mejores que otra persona, sino porque estamos todos en el mismo camino, vamos todos hacia el mismo sitio. Y si Jesús ha rescatado a un pueblo, a un cuerpo, lo mínimo es que si yo soy parte del cuerpo, participe activamente del cuerpo. Si soy parte del pueblo, participe activamente del pueblo. Que el Señor nos ayude a ser así. Y acabo ya. Lo que Jesús ha hecho con nosotros es algo verdaderamente increíble. Él es nuestro medio de salvación. De ninguna otra manera podemos llegar a ser salvos. Es por medio de quien obtenemos la vida eterna. Y Él se ha encargado de hacerlo todo para que nosotros solamente nos tengamos que ocupar de disfrutar de los beneficios que Él nos da. Pero esto no nos debe llevar, y tenemos que tener cuidado y caer en la apatía, en la desgana, sino esto nos tiene que llevar al compromiso. En cierta manera tenemos una deuda con Jesús, Él no nos exige nada, pero sí que deberíamos vivir como si tuviésemos una deuda moral con Él. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo en nuestra vida. Él tiene que ser el que marque el ritmo y el camino por el cual vivimos. Tenemos que vivir acordes a la palabra, a la Biblia, tenemos que leerla, debemos acceder continuamente al lugar santísimo en oración, sabiendo que ahí vamos a encontrar perdón, que ahí vamos a encontrar socorro, que podemos ir con nuestra conciencia tranquila porque Jesús ya lo ha pagado todo. Tenemos que mantenernos firmes en nuestra fe. Y hoy es difícil esto, pero tenemos que mantenernos firmes si podemos hacerlo, porque sabemos cuál es la verdad y nosotros la creemos y nosotros la vivimos.
Pero esto no es algo mío solo. Esto es algo de todos nosotros. Estamos todos en el mismo camino. Esto no va de a ver si uno llega antes que otro. No. Tenemos que llegar todos al final. Tenemos que llegar todos al destino. Y para eso tenemos que animarnos. Tenemos que alentarnos. Tenemos que estimularnos a hacer buenas obras. Y también llamar la atención de aquellos que quizás se han caído y que están muy cómodos en el suelo. Pues igual hay que empujarlos y decirles, venga, vamos para adelante. Y lo mejor, el Señor lo ha prometido y el Señor lo hará. Así que podemos estar seguros de que Cristo ya ha hecho todo y que va a seguir acompañándonos en todo el proceso hasta el día en que Él vuelva y estemos con Él por la eternidad. Vamos a orar. Señor, gracias porque realmente eres genial. Realmente eres increíble y no hay nadie como tú, Señor. La verdad es que cuando reflexionamos en todo lo que tú has hecho, Señor, y luego nos miramos nosotros, nos damos cuenta que aún nos falta mucho por crecer, que aún nos falta mucho por madurar, Señor, y queremos entrar hoy al lugar santísimo, a tu presencia, al trono de la gracia, con conciencias tranquilas, Señor. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por perdonar todo lo malo que hemos hecho. Gracias por habernos hecho hijos tuyos. Gracias porque el Espíritu Santo vive en nuestro interior y ha grabado tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a relacionarnos entre nosotros, a alentarnos al amor y a las buenas obras, Señor. A que cuando alguno nos descarriemos, a llamarnos la atención con amor, pero Señor, gracias y sigue preservando a tu iglesia, sigue guardándola, Señor. Y acompáñanos, Señor, en este camino tan difícil. Ayúdanos a estar firmes en nuestra fe, a no titubear, a no dudar, Señor, sino a crecer y a defenderla con todas nuestras formas, Señor. Te queremos bendecir en esta mañana y alabar porque tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, Señor. Amén.